Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinar, a esta nueva entrega, a este nuevo encuentro que tenemos en torno a el camino a la felicidad, un código moral no religioso escrito por el señor L. Ronald Hubbard en el año 1980 y hoy vamos a comentar un par de preceptos más de cuál es este secreto, cuál es este camino, cuáles son estas instrucciones para poder más bien viajar en un camino a la felicidad y a la velocidad que nosotros queramos. ¿Cómo les parece? Mi nombre es Juan Nájera, yo soy voluntario de la Fundación El Camino a la Felicidad de Costa Rica y como ya es costumbre, me acompaña el compañero de batallas, de un montón de batallas más que yo, incluso Renan Aguilar, que nos va a dar sus palabras de bienvenida en este momento. Renan, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Juan? Bienvenido a Costa Rica, porque Juan estaba acompañándonos desde fuera del país. Pero bueno, quiero aprovechar para darles, lógicamente, nuestro agradecimiento, hacer llegar nuestro agradecimiento. Como siempre, estamos muy ilusionados, muy contentos de tenerlos por acá. Tenemos siempre bastantes seguidores, bastantes personas, y eso nos llena mucho de orgullo, por un lado, y nos ilusiona y nos da como fuerzas para continuar haciendo este tipo de webinars, que básicamente nuestro propósito de estos webinars es hacerles llegar un poco de conocimiento basados justamente en las obras, de este caso del Camino a la Felicidad, del señor L. Ronald Howard. Como hemos visto en estos webinars de atrás, hemos abarcado bastante, ¿sí? Fíjate que hay uno que se llama Cuida de ti mismo, que tiene que ver con recibir cuidado cuando uno está enfermo, eh, mantenerse limpio el cuerpo, protegerse los dientes, alimentarse correctamente y tener descanso. La otra cuestión de ser moderado, que hemos visto sobre todo con el tema de los consumos de las drogas, algunas legales, y que no necesariamente pues es conveniente que se abuse de ellas, ¿no? Y también con el tema de la promiscuidad, que es un tema que se ha salido de las manos históricamente en la sociedad y vemos hoy en día el deterioro mucho más marcado en este tema y producto de eso pues vemos la desintegración familiar, la pérdida de valores en esta área tan importante que es el tema de la familia. También ama y ayuda a los niños, bueno, nuestro futuro, esos niños que están ahí pequeñitos, esos niños que están en la escuela, inclusive adolescentes y preadolescentes, por supuesto que nuestros padres, los que tienen todavía los papás vivos, los que ya nuestros padres han partido, pues bueno, que les pudimos dar un buen fin y que por supuesto que a uno le gustaría que en el futuro, pues también a nosotros nos acompañen en ese momento de la partida, ¿no? Dar un buen ejemplo, lo vimos hace poco y definitivamente, pues es una cosa importantísima. Somos un ejemplo para los demás, somos importantes para ellos y tú eres importante para nosotros también. Y entonces nos encantaría invitarte a cumplir con este precepto de dar un buen ejemplo. Busca vivir con la verdad. Wow, bueno, ¿cuál es la verdad? Hemos visto un poco de que cuando uno vive con la verdad, la estadística de uno, la felicidad, el amor, el dinero, la salud, las amistades, todas van creciendo y van creciendo paulatinamente conforme uno vive con la verdad. Y en estos preceptos, pues estamos lógicamente tratando de impulsar de alguna manera correcta este código moral, que es un lujo realmente poder uno aplicarlo a la vida de uno de una forma muy sencilla. ¿Sí? Aquí no estamos pues tratando de obligar a nadie ni nada por el estilo. Simplemente, ya que ustedes se han tomado la tarea de asistir a estos webinars y acompañarnos, pues conocer un poco. De vez en cuando pues vale la pena refrescar algunos conceptos, mirar introspectivamente y decir uno, bueno, wow, esto lo estaré aplicando, cómo estoy, cómo está mi vida. Este punto está fuera, lo puedo mejorar, o este punto está muy bien y lo voy a reforzar. Y bueno, así sucesivamente. Entonces hoy tenemos un precepto muy importante, ¿sí? Que es el número 8 de los 21 preceptos. Y bueno, es tan importante que se han hecho muchas leyes alrededor de esta. Creo que es una de las cosas más dolorosas que le ha pasado a la humanidad, a las familias, los que han tenido que experimentar este precepto del que Juan en estos momentos nos va a hablar, nos va a proyectar un video y vamos a tratar de compartir con ustedes algunos datos importantes para ver de qué manera podemos hacer uso correcto de este mensaje
que el señor L. Ronald Hubbard nos está indicando en este libro del Camino a la Felicidad. Adelante, Juan. ¿Cómo no? Y antes de hablar propiamente del precepto y poner este video, que siempre el momento del video es uno de mis momentos preferidos porque los videos son algo tan bien hecho que en 30 segundos nos explica de qué se trata todo y en realidad quedan pocas dudas. Ya vamos a ver el video. Pero primero, el chat está activo, está abierto para que por favor ustedes nos manden sus comentarios, sus preguntas, las cosas que quieran saber. Incluso si alguna persona por ahí está interesada en llevar el camino a la felicidad, una charla similar a esta, más extensa, más corta, como ustedes quieran. La cosa es llevar el camino a la felicidad hasta sus comunidades, escuelas, colegios, trabajos. Nosotros podemos coordinar lo necesario para que eso suceda. Nos pueden poner ahí un mensaje en el chat y a partir de ahí comienza toda la coordinación. Ok, sin hablar más, vamos a ir al video correspondiente con el precepto número 8. No vamos a anunciar el nombre, va a quedar muy claro, pero lo vamos a buscar. Y como es costumbre, también aquí nosotros vamos haciendo varias costumbres en torno a todo el material del Camino a la Felicidad. Aquí les estoy compartiendo la página del Camino a la Felicidad, que es el Camino a la Felicidad, todo pegadito en minúscula, el camino a la felicidad.mx. El Camino a la Felicidad está en muchas regiones del mundo y la página relacionada con nosotros más cercana tiene su centro en México y por eso esa terminación, el camino a la felicidad.mx. En español, clarísimo, para que todos podamos comprender sin ningún enredo. Y les muestro una vez más donde dice los 21 preceptos. Están los 21 preceptos, está el texto, pero también cada uno de ellos está acompañado por un video. Vamos a ver el número 8, que ya ustedes pueden ver el título que está ahí. Y esperemos a que comience la reproducción. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Bueno, como mencionaba Renan hace un ratito, las personas cuyos familiares, amigos, personas cercanas han pasado por esta situación, pues es muy difícil, muy lamentable. Y aquí vale la pena hacer una aclaración y sobre todo aclarar la palabra. Y se los leo directamente del libro. ¿Qué es lo que significa la palabra asesinar? Porque una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Asesinar es, por definición, acción de matar ilegalmente a uno o más seres humanos realizada por otro, y aquí es donde viene lo importante, especialmente con malicia y premeditación. O sea, la persona realmente pensó en ir a acabar con la vida de otra persona. Igual quitarle la vida a otro ser humano e incluso a un animal puede ser muy lamentable, pero suceden accidentes. Lamentablemente suceden accidentes. Eso es una cosa muy diferente. O incluso hay muchos de nosotros comemos carne de animales y esos animales hubo que sacrificarlos para que nosotros podamos comer su carne. Algunas personas no están tan de acuerdo con eso, otras personas sí, pero la cosa es que eso es algo muy diferente. Asesinar realmente se trata de pensarlo, meditarlo, planearlo, tomar la decisión y hacerlo. Y esto es algo muy, muy delicado. Esto realmente puede, por un lado, producir una disminución en la felicidad y en el nivel de supervivencia de las personas que son efecto de eso y en uno mismo si lo hace, porque pues una persona que realmente puede llegar a considerar acabar con la vida de otra persona, en realidad no tiene una vida tan feliz. Entonces, y sin entrar en muchos detalles, porque es algo perverso, es algo hasta maligno, pensar de esta manera, el señor Hubbard lo pone en una frase al final de este precepto, que es un precepto cortito, si acaso es de una página, y dice, el camino a la felicidad no incluye asesinar,
o que tus amigos, tu familia o tú mismo sean asesinados. Por supuesto, si nosotros mismos perdemos la vida, ¿cuál felicidad vamos a tener? Pero solamente el riesgo de que esto suceda ya nos rebaja a todos un poco este nivel de supervivencia, de felicidad, de sentir que podemos alcanzar cosas y realmente, si queremos ir en el camino de la felicidad, hay que evitarlo de todas maneras. Esta idea de pensar, planear y llegar a cometer un acto tan atroz como quitarle la vida a otro ser humano. Básicamente de eso se trata y el video en sí, que en realidad no tiene mucha acción, no tiene mucha cosa, pero lo que encierra es esa, de alguna forma, esa tragedia que está ahí e incluso como que se suspende todo en el aire. El video, esto es lo que nos quiere comunicar y entonces, el precepto número 8 en el camino a la felicidad, esta regla, esta idea en el código moral es no quitarle la vida a otra persona con premeditación, con mala intención. Renan, antes de empezar, estábamos hablando un poco de lo que íbamos a hablar hoy y por ahí surgió una idea muy interesante que usted quería comentar con nosotros. Claro. Bueno, como bien estaba comentando Juan ahora, este tema es muy álgido porque de alguna u otra forma, si sos parte de la estadística de los que forman o formarían parte de asesinatos, bueno, pues no estaríamos aquí, ¿no? Sería muy lamentable. Y no hay cosa más dolorosa que perder un ser muy apreciado y máxime si esta persona fue asesinada. Creo que ustedes de alguna u otra manera están familiarizados con estos temas y las diferentes épocas y diferentes formas o estadísticas que se han manejado respecto al tema del asesinato. Uno podría llegar a decir que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial se estima que 10 millones de personas fueron asesinadas, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial se estiman que entre 55 y 60 millones de personas fueron de alguna forma asesinadas o perdieron la vida en esto de la guerra, ¿sí? Entonces, uno podría decir, bueno, ¿esas cifras serán exactas? No, son estimadas. No me imagino que alguien tuviera que ir a buscar entre los escombros a los civiles y personas inocentes que perdieron la vida, o algunas personas siendo tal vez soldados que tuvieron que obedecer una orden para ir a pelear una guerra que a veces ni entendían qué es lo que estaba ocurriendo. Y así las leyes se han ido acomodando y se han ido acomodando para que de alguna u otra forma muchas veces los asesinatos no se vean como un asesinato. Los que están, bueno, aquí hay bastantes personas y algunos ya tenemos alguna edad. Tal vez no vivimos esa época tan conscientemente, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, prácticamente Alemania fue dividido en dos partes. Una parte la tomó Rusia y otra parte la tomaron otros países, para no mencionarlos, y lo dividieron en dos. Y eso fue lo que se llamó la Guerra Fría. De la noche a la mañana pusieron una barrera y dividieron el país en dos. Imagínense ustedes que uno tuviera un ser querido que quedó al otro lado de donde está uno y uno no pudiera comunicarse con esa persona, con ese ser, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus amigos. Entonces, en ese periodo de tiempo, que eso duró muchos años, esa famosa Guerra Fría, porque era básicamente, era una forma de no permitir que las personas en Alemania se comunicaran tanto de un lado como de otro. Y había un lado, que era el de Rusia, que estaba viviendo una situación muy precaria, y el otro lado, pues era una situación más de la vida común y corriente, una economía diferente, y la vida era distinta, pues. Y salieron muchas historias de cómo algunos familiares trataban de rescatar a sus familiares que estaban, digamos, de alguna forma atrapados en el lado un poco más hostil que estaba manejando en ese momento la antigua Unión Soviética, ¿no? Y, y me acuerdo de un caso que vi, que estuve revisando, y era de un señor donde él quedó del lado moderno, digamos, de Alemania, pero su esposa y sus hijos quedaron del otro lado. Y
Y el caso de él fue un caso que se ventiló mucho porque fue un poco trágico, ¿no? Ingeniaron varios planes, muchos planes, y como era tan complejo, saben, de alguna forma los soldados que estaban del lado de la antigua Unión Soviética no permitían que en esa franja de 30 metros el que pasaba lo mataban, pues. Y este señor, con el afán de lograr rescatar a su familia, trazó un plan muy agresivo, muy difícil, arriesgado, pero con toda la intención de poder rescatar a su familia. Y lo que hizo fue que hizo un túnel y pasó esos 30 o 40 metros para llegar al lado donde estaba su familia, que era el lado de la antigua Unión Soviética. Y cuando él llegó ahí, él iba con un hermano y le dijo, mira, llévate este revólver porque tú no sabes lo que va a pasar en el otro lado. Y era un señor pacífico, él no quería, aún así, no quería y se lo llevó. Cuando llegó al otro lado, eh, un soldado ruso lo ve y lo intimida y él no le da como mucha pelota y sigue, ¿no? Él ya había coordinado con la esposa que trajera ropa como de la mejor ropa que tuviera y unas flores y cosas así, que a los niños los vistiera bien, para hacer ver, en el caso de que alguien los fuera, de fijo los iban a ver, ¿no? Pero hacerlos pasar como que iban para una fiesta. Entonces, él se topa a la esposa con los hijos, no hay mucha emoción así como que, wow, tenemos muchos años de no vernos, abrazos, no, nada de eso. Simplemente le dijo, ok, sígueme, vamos adelante, cualquier cosa que pregunten, vamos para una fiesta. Cuando ellos van pasando cerca, donde estaba el escondite, que era el túnel, el soldado se acerca y encañona a la familia, ¿sí ven? Porque eran soldados. Al fin y al cabo, simplemente era una estadística más, ¿no? De hecho, los premiaban cuando ellos mataban a alguien que quisiera pasarse al otro bando o a la otra parte de Alemania. Y entonces el señor, el padre de familia, al ver que el soldado iba a disparar, tomó el revólver y disparó y mató al soldado. Eso fue un boom en esta parte de Alemania que manejaba la antigua Unión Soviética, porque el soldado fallecido se tomó como un héroe y salió en muchas noticias. Y este señor, él cuenta, después ya estaba viejito cuando le hace la entrevista, y él cuenta de que él lo tuvo que hacer en defensa de su familia, en defensa de él mismo, pero que muchos años que pasaron, todavía no hay noche que no se acuerde de ver la cara de un muchacho de 19 años que él tuvo que quitarle la vida para salvar a su familia. Entonces, este tipo de temas realmente son muy complejos, son muy dolorosos. Yo también quería agregar algo adicional porque este tema fue muy mencionado en aquellos años. Igual las cantidades de asesinatos y muertes que ha habido en las guerras, muchas veces, no solamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, actualmente estamos desgraciadamente en una guerra donde hay mucho maltrato y este precepto parece que la gente no lo tiene todavía dentro, ¿no? La gente que está al frente. Y no estoy hablando ni siquiera de delincuencia, porque la delincuencia también asesina personas. Pero hay una serie de asesinatos que tal vez son los asesinatos que uno más lamenta y que uno a veces dice, bueno, ¿hasta dónde las personas estamos conscientes de este tipo de asesinatos? Y este tipo de asesinatos me estoy refiriendo a los abortos. Es increíble, pero la cantidad de abortos que existen en el mundo, sobre todo abortos, nada importa si es legal o ilegal. Y yo no voy a meterme aquí, ni soy especialista en leyes, ni soy especialista en el tema de salud para saber si un aborto debe proceder terapéuticamente o no. Eso no tiene importancia, no estoy mirando eso. Lo que estamos mirando es un ser que está ahí, que va a nacer y que se le corta la vida. Muchas veces, inclusive recién nacidos, muchas veces, inclusive en proceso de llegar a la vida, y son prácticamente asesinados. En Costa Rica, en una estadística que estaba viendo, dice que en Costa Rica del 2015 al 2019, bueno, hubo cualquier cantidad de nacimientos, y de esos nacimientos, 27.500 terminaron en abortos.
Y muchos de estos abortos son, desgraciadamente, son llevados a cabo de forma clandestina en condiciones que muchas veces las mamás están siendo puestas en riesgo. La salud de estas mamás que son adolescentes, inclusive, son niñas y algunas otras personas que son más grandes, pero que también lo hacen de forma clandestina. Entonces, esto básicamente es como un llamado de conciencia para que nosotros este precepto lo pongamos en la sociedad y de esos niños o niñas que se le está truncando la vida, muchas veces saliendo del cuerpo de la madre y ahí mismo lo asesinan. Entonces, yo quiero hacer aquí un pequeño reconocimiento, que puede ser un gran reconocimiento, un pequeño y gran homenaje para todas las mamás que en su adolescencia o después de su adolescencia tuvieron que enfrentar un embarazo sin su pareja. Por el contrario, posiblemente su pareja les exigió, las presionó, su misma familia las presionó para que abortaran y taparan de alguna forma ese hecho de ese nacimiento. Y estas mamás que tuvieron ese aplomo, la valentía y pasar a través de ese miedo, la vergüenza y etcétera, creo que tuviéramos que hacerle una estatua y un monumento a esas madres que fueron valientes y que hoy en día sus hijas y sus hijos pueden aportarle algo a este planeta, pueden aportarnos a nosotros vida y pueden ayudar a los demás. Así que muy bien hecho, las felicito mucho por tener esa valentía y poner este precepto de no asesines dentro de tu vida, aunque quizá no hubieras escuchado que existe como parte del camino a la felicidad el no asesinar. Así que mi respeto para ustedes, mamás. Ojalá que los hijos y las hijas de estas mamás que han tenido que pasar el embarazo y el nacimiento y hacerle frente a la vida, a veces solas, a veces un tiempo, sacaron adelante estos hijos. Así que muy bien hecho por eso y tengamos presente este precepto tan importante que hoy en día la sociedad prácticamente se está olvidando y lo está viendo ya sin importancia y de alguna u otra forma lo primero que dicen es, eso no tiene que ver conmigo, yo no estoy metido en esto, esos son los criminales, etcétera, etcétera. Así que esa es un poco de la reflexión de este precepto y por favor, lo que estamos hablando es de la vida, no es de cualquier cosa, es de la vida de las personas, es de tu vida, de tus semejantes y mi vida también. Creo que todos tenemos derecho de vivir. Nadie tiene la potestad de quitarle la vida a alguien. Y para redondear este mensaje que nos acaba de decir Renan, en todas las legislaciones, en todos los países, un poco enlazando con el precepto que sigue, pero eh, los castigos relacionados con el asesinato son de los más severos en todos los códigos de leyes en todos los países. Y tomando un poco la idea de cómo nace el camino a la felicidad, que es de la observación de qué contribuye más a la supervivencia y qué contribuye menos a la supervivencia, pues esta decisión que han tomado los diferentes países con respecto al asesinato nos habla mucho, nos dice muchísimo acerca de los efectos que tiene en el grupo que somos como sociedad. El castigo o los castigos de alguna manera son proporcionales con el daño que hacen a las personas y cómo reducen su nivel de supervivencia. Entonces el hecho que el asesinato tenga estas consecuencias, pues habla mucho de el daño que hace. Y por esa razón también está en el camino a la felicidad y lo dice muy claramente, no asesines, no le quites la vida a otra persona con malicia, con mala intención, con esta premeditación, estos pensamientos maquiavélicos. Eso es realmente dañino para todas las personas, sin excepción. Y de alguna manera un riesgo para también todos nosotros.
En fin, ya hablamos bastante al respecto y ahora vamos a ir al precepto que sigue, que es muy simple, está relacionado también, pero se amplía un poco es como que el paraguas se hace más grande y el precepto se llama no hagas nada ilegal. Vamos a ver el video relacionado con no hagas nada ilegal. Con este precepto vamos a empezar por la última parte. Y ya casi le voy a leer el comentario que por ahí nos dejó don William, pero antes de eso, que no se me vaya la idea. Imagínense ustedes vivir en una situación que tienen que esconderse constantemente, no pueden ser libres, no pueden andar con tranquilidad. Todo el tiempo, día y noche, están escondiendo, están intentando tapar algo que hicieron. ¿Eso es vida? Yo creo que no mucho. Y por supuesto, hay delitos de delitos. Pero de alguna manera, hacer algo ilegal e incluso hacer algo que viola nuestras mismas creencias, de alguna forma como que vamos a estar escondiéndonos todo el tiempo, que la gente no se dé cuenta, uy, que si se da cuenta, ya alguien menciona algo por ahí y así como que, uy, ya casi me agarraron. Eso simplemente no es vida. Y a todos nos ha sucedido. Estoy seguro, no les estoy hablando desde algo que yo no sé. Por supuesto que me ha sucedido. Yo también he tenido mis metidas de pata, pero de ahí a hacer algo ilegal hay una pequeña, gran diferencia. Ilegal. Voy a leer lo que significa la palabra ilegal y después de eso atendemos ese mensaje que nos dejó don William y hablamos un poco más del precepto número 9, no hagas nada ilegal. Pero básicamente ilegal es que, déjenme ver por aquí, es es una acción, algo ilegal, dice, más bien, les voy a leer todo. Una acción ilegal no es desobediencia a alguna orden casual como vete a la cama. No. Es una acción que si se hace puede tener como resultado un castigo por parte de los tribunales y el Estado. Todos los estados, y como lo mencioné hace un ratito relacionado con el precepto anterior de no asesines, todos los estados como que suena un poco redundante, todos los estados establecen ciertas reglas para que podamos vivir en sociedad con relativa calma, con relativos derechos que nos garantizan una vida de supervivencia. Supervivencia igual felicidad. Entonces los estados establecen códigos de leyes. ¿Qué acciones son permitidas por la ley y qué acciones no son permitidas por la ley? Dentro de un ratito ampliamos en eso. Entonces, una acción ilegal es básicamente eso. Hay una ley que dice, por ejemplo, no me puedo robar un carro y yo me robo un carro, esa es una acción ilegal. Y además tiene, como decía ahí, ciertos castigos, ciertas consecuencias muy severas que impone el Estado. Una persona se siente ofendida, va a un tribunal y el Estado impone ciertas medidas con una persona que realizó un acto ilegal. No hagas nada ilegal. Vamos a hacer una pausa aquí porque creo que han llegado dos comentarios por ahí y don William me parece que comenta con respecto al precepto anterior.
Dice, ¿qué ha llevado al ser humano a perder esa sensibilidad hacia sus semejantes, más allá de la pérdida de valores? Bueno, es una pregunta que nosotros nos hacemos, una pregunta para la que mm, no tenemos como las respuestas seguras, pero justamente el camino a la felicidad y las cosas que hay en el camino a la felicidad son una posible solución para volver a tener esa sensibilidad y esos valores y sobre todo a volver a vivir de tal manera que entre todos, porque el camino a la felicidad no es para viajar solos, el camino a la felicidad es para viajar acompañados y para llevar a la mayor cantidad de personas posible. Yo creo que Renan lo mencionó hace un ratito. No es que nosotros queramos eso, es que nosotros estamos hablando de eso porque cada uno de ustedes que está ahí y las personas que le rodean y Costa Rica entera son importantes, porque todos dependemos de todos. Imagínense si las cosas fueran diferentes en Costa Rica. Algo sencillito. Imagínense que nos ponemos de acuerdo y que realmente las carreteras de este país empiezan a tener una mejor condición. Díganme si eso no nos haría más felices como país. Y suena así como cualquier tontería y eso es responsabilidad del Estado y eso no tiene nada que ver conmigo. Puede ser responsabilidad de quien sea, pero si nos imaginamos esta situación en la que mejoramos algo entre todos y todos colaboramos, nos favorece también a todos, no es solamente a la persona que viaja todos los días por esa carretera, no, nos favorece a todos. Entonces, de esto se trata un poco. No sabemos por qué es que las personas han perdido la sensibilidad, pero podemos recomendar, ay, no se ve tan bien, pero bueno, podemos recomendar una forma de volver a obtener esa sensibilidad. Y don José Ramón, ya te doy la palabra, Renan dice, para que algo sea ilegal, antes debe ser legal, antes debe llegar a ser una ley. Sí, y muchas veces las leyes están basadas, como usted lo dice, en, en, en el código moral, qué es correcto y qué es incorrecto, pero hay un momento en el que estas leyes se deforman y dentro de un ratito vamos a hablar de eso, pero primero Renan yo creo que tenía un comentario. Sí, bueno, con respecto a lo que dice don William acá, vamos a ver, lo que se ha encontrado y lo que se ha visto definitivamente es que las personas hemos perdido los valores. Y cuando uno pierde el valor de algo, sencillamente pues estás descarriado. Pongamos un ejemplo. Ujú. Digamos que uno, no sé si alguna vez han visto ustedes que hay alguna persona indigente o alguna persona muy pobre, ¿no? Y uno viene y le da comida a esta persona y la persona te vuelve a ver de mala manera y te la bota y le dice, deme dinero, yo quiero dinero. Bueno, no siempre pasa, pero ha pasado. Hay personas que o le das una limosna y la persona debe que es una moneda, te la tira en la cara o lo que sea, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Porque posiblemente esta persona ha llegado a estar en un estado de confusión que ya perdió el valor de las cosas. Si la persona supiera que le estás dando comida y que eso le va a mejorar su vida y lo va a hacer sentirse mejor, pues posiblemente tomaría esa comida y se la come. Entonces, lo mismo pasa con los valores. Si las personas no estamos con claridad, ¿qué tan importante es tener los valores en una sociedad? ¿Cuáles son esos valores? ¿A dónde están? ¿Están escondidos? ¿O dónde están? ¿Por qué la sociedad se está comportando como se está comportando? Bueno, básicamente se está comportando porque la sociedad estos preceptos, que son valores, los ha ido perdiendo y no es que los pierde, es que simplemente no le da la verdadera importancia. Y cuando uno no le da importancia a algo, es muy fácil pasarle por encima. Pero las estadísticas de cómo está la sociedad hoy en día es el resultado de esto que estamos tratando de poner aquí en la sociedad, nuevamente, que es el camino correcto hacia una vida feliz. Y no puedes tener una vida feliz sin valores y sin el camino a la felicidad. Aquí decía don José Ramón, por cierto, don José Ramón está en Nicaragua. Muchas gracias, don José. Dice que para que algo sea ilegal, antes debe ser ley moral.
o legal de alguna forma. Bueno, es muy curioso, pero fíjense ustedes que si ustedes analizan algunas leyes que ha costado mucho llevarlas a cabo, muchas veces fue por presión de que se sabía que no eran buenas leyes, ¿sí? O se sabía que de alguna u otra manera no era conveniente aprobarlas como leyes. Pero algunas personas con ciertos intereses presionan y presionan y presionan y siguen presionando hasta que algo que es ilegal se vuelva legal. Y puede ser que primero no se vuelva legal de la noche a la mañana, sino como dice don José acá, puede ser que esa ley que sea inmoral, posteriormente se va deteriorando, se va impulsando, luego se convierte en un código moral, que no necesariamente tiene que estar correcto, y después de ese código moral, se convierte en una ley. ¿Ven? Entonces, cuando una situación, muchas veces, un gobierno o un grupo de personas no puede imponerle al pueblo porque se sabe que es ilegal, o al grupo, no hablemos del pueblo, al grupo, pues va a terminar legalizándola porque es la única forma de proteger y que esa ley, puede ser una ley torcida, se ponga en vigor. En estos días en Costa Rica se están justamente poniendo en vigor algunas leyes que posiblemente tal vez no sean del todo correctas. Pero bueno, se ha presionado por muchísimos años para que estas leyes se vuelvan correctas y hoy en día se convirtieron en leyes. Entonces, sí, esto es parte de la situación. Al perderse los valores, pues básicamente las personas inventan sus propias leyes a conveniencia y tenemos en la sociedad una sociedad confundida y una sociedad agonizante como la que tenemos hoy en día. Ahora, retomando esta idea que dice Renan, también en el camino a la felicidad dice algo que es interesantísimo. Y simplemente lo voy a leer, tal vez un par de ideas más, se nos hizo un poquito largo el webinar, que no importa, a nosotros nos encanta hablar de esto, pero más bien lo que queremos es que se siga despertando este interés y que nos sigan acompañando. De una vez aprovecho más bien el próximo jueves a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, un webinar más. Todavía no sabemos exactamente si vamos a abarcar únicamente un precepto o varios, pues lo vamos a decidir de aquí al domingo y ustedes van a ver la promo en redes sociales, les va a llegar a través de los chats, pero en fin, la cosa es que de hoy en 8 a las 6 de la tarde, hora de Costa Rica, tenemos nuevamente una cita para seguir hablando del camino a la felicidad. Volviendo a esto de no hacer nada ilegal. Oigan qué interesante esto. En una sociedad bien ordenada, se publican y se dan a conocer las leyes en forma general. En una sociedad confusa y con frecuencia acosada por el crimen, uno tiene que consultar a un abogado o estar especialmente entrenado para conocerlas todas. Y oigan esto y díganme si, yo no voy a entrar en muchos detalles, pero díganme si alguna vez han escuchado esto, pónganlo ahí en el chat, si han escuchado esto o lo han tenido alguna referencia en nuestro país o en otro país. Este tipo de sociedad, o sea, la sociedad confusa, le dirá a uno que la ignorancia no es excusa para quebrantar la ley. Lo voy a dejar ahí, pónganme ahí sus comentarios en el chat si alguien quiere, pero por lo menos yo eso sí lo he oído. Y con un país que tiene 7000 leyes y con un montón de minucias en esas leyes, realmente es posible conocerlas todas. Ni el abogado más diestro las conoce todas. Y por eso es que hay especialista en derecho laboral, especialista en derecho familiar, especialista en esto y especialista en otro. Estamos un poco confundidos, ¿no les parece? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y como dice don José Ramón, y entrando un poquito de pronto en algo polémico, pero es que realmente es así. El comportamiento ético de las personas es la mejor solución. Y yo realmente lo creo. Lo que pasa es que no todas las personas tenemos el mismo nivel de comportamiento ético. Unas personas tienen un nivel ético más alto y uno a veces lo nota porque uno está cerca de estas personas y uno desea pero no equivocarse. Y no es que la persona le vaya a hacer mala cara a uno ni nada. Simplemente uno como que siente un compromiso. Es que esta persona es tan correcta que yo no quiero pero pifiar ni media palabra. Y hay otras personas que son todo lo contrario. En fin, primero está el nivel ético. Cuando el nivel ético no funciona muy bien, entonces entra el grupo y entonces
impone un código moral. Y cuando ya el código moral no funcionó, hay que imponer una ley. Básicamente eso es como la escala que se lleva, pero no quiere decir que una ley pues no sea valiosa siempre y cuando contribuya con la supervivencia. Ahora, ¿qué pasa cuando una ley, como mencionó Renan hace un rato, no eh, contribuye a la supervivencia? Hay que desobedecerla abiertamente. Esa es una solución, pero el señor Hubbard también pensó en eso y nos dice esto. Como miembro de cualquier grupo sujeto a leyes, alienta la publicación precisa de esas leyes para que puedan ser conocidas. Apoya cualquier esfuerzo político legal, porque hay esfuerzos políticos ilegales también, que reduzca, aclare y codifique las leyes que se aplican a ese grupo. Entonces, también aquí está una solución y me parece que es una solución fabulosa. No es necesariamente la más fácil ni la solución más corta, pero es la solución que al fin y al cabo da más supervivencia a todos los miembros del grupo. Apoyar esfuerzos políticos que simplifiquen las leyes de tal manera que sean fácilmente conocidas, no haya confusión, todo esté claro y con relativa facilidad, desde los más niños hasta los señores más señores, hasta los adultos mayores, puedan conocer las leyes y puedan aplicarlas y vivir de alguna forma más o menos ordenada en sociedad. Entonces, hay leyes que son absurdas, pero aún así hay que respetarlas porque las consecuencias de no respetar una ley pueden ser realmente desde pasar una vergüenza pública hasta pagar una multa que puede ser alta, hasta incluso perder la libertad. Entonces, el precio puede ser muy alto y por eso también hay que asegurarnos de seguir en el camino a la felicidad sin hacer cosas ilegales, sin hacer cosas en contra de la ley. Nos acaba de llegar aquí un nuevo comentario. Renan, no sé si quiere comentar algo o si le entramos de una vez a este comentario que nos mandó Don William. No, dale y ya ahorita les comento yo algo. Ok, vamos a leer. Don William, muchas gracias a don José Ramón, a don William. Posiblemente otras personas que se están acompañando por ahí han tenido algunas ideas, pero no la voy a poner en el chat. Qué lástima, nos las estamos perdiendo, porque justamente se hace la conversación, ahí se va enriqueciendo con las ideas de todos ustedes. Don William dice, con respecto a las leyes, por ejemplo, con la legalización del cáñamo para uso médico, tema completamente, me va a agarrar el tren, tema completamente controversial, definitivamente. Muchos malversan las leyes como escudo de algo ilegal. Como ejemplo, es contradictorio a veces. Está interesante el tema y soy preguntón. Y a nosotros nos encanta que sea preguntón, pregunte más. Y sí, tiene toda la razón. Y esto está relacionado un poco con lo que mencionó Renan hace un rato. Hay grupos muy poderosos que impulsan ciertas leyes que se presentan eh, como que son buenas, que van a ser beneficiosas para el resto de las personas. Y pues lo mejor que podemos hacer nosotros, de pronto no cerrarles la puerta de un momento a otro, pero también en el camino a la felicidad, uno de los preceptos anteriores dice, busca vivir con la verdad. Y parte de vivir con la verdad es ver por nosotros mismos lo que es real, lo que es verdadero para nosotros. Y lo mismo puede suceder con las leyes. Tomar licor, para usar otra droga, tomar licor es completamente legal en nuestro país y en muchos otros países. Pero qué tan bueno es. Y yo lo acepto, yo de vez en cuando me tomo una cerveza, pero de ahí a abusar del alcohol simplemente porque es legal, son otros 100 pesos, como decimos coloquialmente. Entonces también con las leyes, aunque parezca mentira, hay que tomarlas, analizarlas y verlas por nosotros mismos. Y cuando de pronto se demuestre dentro de algunos años que algunas leyes causaron más daño que beneficio, habrá que buscar un esfuerzo político que intente deslegalizar esa situación para volver a tener una mejor vida en sociedad. Es un proceso engorroso, pero es el proceso correcto. A veces hacer lo correcto no necesariamente es lo más rápido. Lo importante es que es lo correcto. Renan. Claro.
Vean, también quería leerme aquí parte de este precepto, que es el nuevo, no hagas nada ilegal, el 9, que dice no hagas nada ilegal. Dice una parte, cuando hacemos algo ilegal, leve o grave, nos exponemos a un ataque del Estado. No importa si nos atrapan o no. Cuando cometemos una acción ilegal, debilitamos nuestras propias defensas. Vean, esto es así de sencillo, en el video lo veíamos un poco. El gobierno es muy pesado. Tiene toda la artillería para que una vez que detecte una situación que no está correcta, las leyes del gobierno, te aplaste. No es porque quiera aplastarte, es que de alguna forma nosotros, los ciudadanos, le hemos dado la potestad al gobierno para que nos organice y nos legisle y nos corrija cuando nosotros hemos descuidado algo que es legal y lo hicimos mal, un mal uso de eso. Si uno va a una empresa, a una organización, a una familia o una persona, tú la puedes ver muy nerviosa. Es como cuando llega la policía a un área, ¿no? Hay gente que se pone nerviosa y uno lo primero que puede decir, ¿qué será lo que esta persona hizo? Bueno, uno debilita sus fortalezas cuando uno comete algo ilegal que miren, en el fondo puede ser que solo uno lo sepa, solo uno lo sepa. Pero el hecho es, no es el hecho de que otros lo sepan o no lo sepan, es que uno sabe. Y el tema de hacer algo ilegal es que te deja expuesto a tu misma ética, a tu mismo razonamiento y a tu propio castigo. Porque ningún ser humano necesita que se le castigue. Él mismo se castiga. Y eso tampoco está bien, porque uno lo que necesita es corrección. Castigo, a pesar de que históricamente siempre la gente se le ha tratado de educar con el castigo, eso no funciona. Castigarnos a nosotros mismos o castigar a los demás puede hacer que haya un cumplimiento inmediato, pero estás creando un enemigo, estás creando una razón para que luego pueda ser atacado. Por eso muchas veces los gobiernos son atacados cuando un gobierno comete una injusticia también contra alguien. Pero aquí estamos mirando el punto causativo del individuo. La otra cosa es que también lo dice acá y es muy cierto, es sumamente cierto. Dice que casi todo lo que vale la pena lograr a menudo se puede llevar a cabo en una forma perfectamente legal. Lo que ocurre es que estamos en una sociedad donde todo lo queremos así. Todo lo queremos así. Todo, queremos que todo sea rápido. Pones un pedido y quieres que te llegue a la puerta inmediatamente. Vas a comprarte algo y quieres tenerlo ya. ¿Sí? Todo es rápido. Entonces, muchas veces tenemos que mirar que esa rapidez exagerada conlleva a saltarnos aspectos legales o de alguna u otra forma también, porque la vida está hecha de esa forma, pareciera como que la vida a veces te presiona y te lleva a un punto donde tú infrinjas la ley. Pero ahí es donde entra este precepto. Ahí es donde entra tu razonamiento, tu conciencia. Aunque la presión te lleve a eso, no hagas nada ilegal. Vas a resolver la situación de momento. Pero al otro día y de ahí en adelante vas a quedar más débil. Lo que sí funciona es manejar la situación, como dice acá, de buscar la forma como sí se puede hacer legal. Porque no hay situación en la vida que uno no pueda buscarle la forma legal. Las leyes están llenas de jurisprudencias, están llenas de portillos, pero desgraciadamente nosotros nos han educado, más bien desgraciadamente nos han educado a que estemos violando la ley de alguna u otra forma. Eso no está correcto. Así que, de momento lo que les digo es, no vale la pena hacer nada ilegal. Como bien dice acá, las cosas verdaderas, las que valen la pena, se pueden hacer legalmente. Hay que buscar la forma, hay que buscar la ley, hay que buscar el acomodo y hay que dedicarle tiempo. ¿A qué? A hacer las cosas de manera correcta. Entonces, hasta aquí llego yo con este punto, pero es muy importante. Son cosas que tal vez son como muy extensas. A veces no se puede profundizar tanto en algo,
Pero lo único que sí sabemos es que cuando tú haces algo que es ilegal, no importa quién lo sepa o no lo sepa, tú sí lo sabes. Y eso debilita tus fronteras y tu fortaleza. Tú mismo la desplomas, tú mismo te desnudas y dejas abierto a un posible ataque cuando haces algo de manera ilegal. Así es, así es. Hasta ahí llega Renan y hasta aquí llegamos nosotros, porque este es el final del webinar de este jueves. Una vez más, invitados de una vez para el otro jueves, de hoy en 8, 6 p.m. hora de Costa Rica, un nuevo webinar de El Camino a la Felicidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos encantaría saber qué les va pareciendo esta serie de webinars y tenemos una página en Facebook que es, pueden buscarlo así, El Camino a la Felicidad Costa Rica en Facebook, y ahí está nuestra página, ahí anunciamos los webinars, ahí compartimos extractos del libro, compartimos los videos, compartimos también cuando visitamos alguna comunidad y llevamos el camino a la felicidad a las personas de esta comunidad. En fin, esa página es más para ustedes. Entonces, cuéntenos por ahí, métanse y nos dicen qué les ha parecido esta serie de webinars. Nos interesa muchísimo. Y de mi parte, muchas gracias una vez más. Mi nombre es Juan Nájera, Renan Aguilar por allá, desde Costa Rica, desde San José. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Que la pase muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, don William. Muchas gracias, don José Ramón, por sus comentarios. Y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en otro capítulo más del Camino a la Felicidad.